Bueno, hoy vamos a hablar del capítulo 23 y el capítulo 24. Vamos a empezar con el capítulo 23, que se titula La oración pidiendo perdón. Es un capítulo muy importante. Es ciertamente corto, pero tiene textos muy, pero muy importantes. Como modo de introducción, vamos a leer Mateo 6, 14 y 15 y 6, 12, porfa. Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Exacto, aquí vemos que justo después de que Jesús enseñó a sus discípulos a cómo hacer una oración, después de darnos ese modelo de oración, inmediatamente dijo que si nosotros perdonamos a los demás, a nuestros hermanos, a cualquier persona, pues el Padre a nosotros nos va a perdonar. Y en Mateo 6, 12 es donde está la clave. Mateo 6, 12, hermanita, porfa. Perdón. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Exacto. Aquí es donde está la clave. Yo, personalmente, toda mi vida he escuchado el Padre Nuestro y no había pensado mucho en ese pedacito. Y dice que creo que nosotros hablamos un poco acerca de eso al principio del taller, si no mal recuerdo, y dice que perdona, Señor, nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o perdonamos a nuestros deudores, de acuerdo a la traducción. Entonces, pedimos perdón a Dios, pero después de haber nosotros perdonado primero. Es decir, que nosotros, para pedir perdón a Dios, primero tuvimos que haber perdonado. Luego, pues como modo de introducción, ya saben, el texto estrella, que a partir de ahora van a ser dos. El primero es que orad en todo tiempo, es decir, estar siempre en espíritu de oración, y así es como nosotros podremos estar listos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y otro es recordar que en las oraciones un modelo es que nos pongamos o que tomemos el nombre de Jesús al principio y al final de la oración, pues así nosotros estamos orando con la mente y el espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, parte de este texto se va a comentar más adelante. Empezando el capítulo 23 propiamente, la hermana White nos dice que la oración pidiendo perdón es siempre contestada de inmediato. Nosotros ya lo hemos visto, que es la única oración que se responde de inmediato, en el que podemos estar con fe de que ya se nos fue respondida, aunque sabemos que todas las oraciones Dios las contesta inmediatamente, solo que visiblemente no la observamos, o que los resultados no lo vemos inmediatamente. Espero que Dios siempre contesta al momento, sea a favor de lo que pedimos o diciéndonos que tenemos que resignarnos a dejar eso que estamos pidiendo para nuestro bien. Pero en cuanto a la oración de pedir perdón, Dios, si nosotros vamos con un corazón sincero, pues inmediatamente nuestros pecados nos son perdonados. Vamos a leer 1 de Juan 1:9. Leo, 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal.
Exacto. Entonces, ya vemos que nosotros siempre tenemos que ir a la ley al testimonio, pues tenemos prueba, un escrito está, de que Dios nos perdona inmediatamente nuestros pecados si nos arrepentimos de corazón. Y además que cuando nosotros oramos y pedimos a Dios que nos perdone, pues Cristo mismo hace suya las oraciones. Entonces, ¿por qué Dios nos perdona? Porque es a su propio Hijo a quien ve. Sálvame, Señor, o pereceré. Esto es un ejemplo de 4 palabras que nosotros tenemos para pedirle perdón a Dios. No es que solo vamos a pedir perdón diciendo sálvame, Señor, o pereceré, pero es un ejemplo de cómo tiene que ser nuestra ferviente oración y nuestro arrepentimiento de que sintamos que si el Señor no nos perdona, no nos auxilia, sentimos que morimos. Para las almas, dice la hermana White, que hablan o que oran de esta manera, hay esperanza. La verdadera paz de Cristo es la que experimentamos cuando se nos son perdonados los pecados. Imagínense, cuando realmente nosotros sintamos esa tranquilidad, esa paz que solo puede venir de Dios, es cuando tenemos la certeza de que Dios nos perdonó nuestros pecados. Los que presentan sus peticiones a Dios en el nombre de Jesús nunca serán rechazados. ¿Por qué? Porque es el mismo Cristo quien se presenta como en lugar de nosotros. Debemos reconocer nuestra insignificancia para poder vencer. Nosotros tenemos que reconocer ante Dios que no somos nada. Y un ejemplo que da el hermano Ángel es Elías y la séptima oración. Sabemos que Elías, cuando estaba, por decirlo, a prueba delante de todos los demás paganos, que fue en ese tiempo de sequía, que él mismo pidió a Dios que hubiera sequía, y para demostrar que solo había un Dios y un Dios para a llorar. ¿Se escucha? Ahora sí, te había frisado, hermana. Ah, debe ser el internet. Bueno, entonces, ¿se me escucha ahorita bien? Sí, se escucha. Ajá. Entonces, un ejemplo, como le estaba diciendo, es Elías, que hizo 6 oraciones que no fueron contestadas, por lo menos en ese momento, y a la séptima, cuando él reconoció que yo no soy nada y tú lo eres todo, en esa séptima oración fue que Dios dio la señal de descender fuego del cielo y que luego empezó a llover. Entonces, a eso se refiere a que nosotros, cuando vayamos a pedirle perdón a Dios, en la oración pues, tenemos que reconocer que no somos nada, que somos insignificantes y que Él nos hace alguien, que Él incluso nos da todo. Quien solicita perdón ha de tener una actitud perdonadora. Un ejemplo de esto, la parábola de Mateo. Vamos a leer Mateo 18, 32 y 33. Leo. 32 y 33. Entonces su señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me negaste? ¿No debías tú también haberte compadecido de tu consiervo, como yo me compadecí de ti? Aquí vemos el ejemplo de un siervo, o vamos a decirlo, una persona quien su amo le perdonó una cantidad enorme que él no podía pagar, pero alguien que le debía a él, su consiervo,
que le debía a él muchísimo menos de lo que él mismo debía, no le perdonó e incluso envió a la cárcel a esa persona. Entonces, pongámonos bajo ese contexto. Si Dios nos perdonó tanto a nosotros, ¿por qué nosotros no podemos perdonar algo muchísimo más pequeño, o incluso aunque haya sido algo muy grande, pues tenemos que perdonarlo, así como Dios nos perdonó a nosotros? Si no lo hacemos, pues imaginémonos tal cual a Dios diciéndonos, siervo malvado. El que no perdona, esto lo dice la hermana White, importante saberlo, el que no perdona suprime el único, no el más importante, el único conducto por el cual puede recibir misericordia de Dios. No debemos pensar que a menos que confiesen su culpa los que nos han hecho daño, tenemos razón para no perdonarlos. Es decir, si esa persona que me hizo daño, hasta que no me pida perdón o no confiese que me hizo algo malo, pues yo no lo voy a perdonar. Eso es algo totalmente anticristiano. Eso no es aprobado por Dios. Si nosotros no perdonamos, eliminamos el conducto para que Dios nos brinde de su misericordia. Hasta ese punto es lo importante de no perdonar. Que Dios nos muestre nuestros rencores. Esto es importante. Nosotros tenemos que pedirle a Dios perdón por todos nuestros pecados. Y por los que aún no estamos conscientes, pues pedirle a Dios que nos muestre aquellos pecados que hemos estado acariciando inconscientemente, aunque la mayoría los conocemos, pero aún así pedirle para que estemos solventes con Dios. Necesitamos examinarnos para presentarnos ante Dios. Eso lo habíamos comentado, que al principio del taller, que los judíos, antes de presentar el sacrificio y el holocausto, tenían que hacer un examen personal donde reflexionaban en todos los pecados que habían cometido para pedirle perdón a Dios, arrepentirse de todos ellos y después ofrecer el sacrificio. Como no estamos haciendo sacrificios hoy en día, porque ya Cristo vino y cumplió con esa profecía, pues nosotros en ese caso tenemos la oración como ese sacrificio. Si no perdonamos, nuestras oraciones no serán oídas. Así de sencillo. Si nosotros no perdonamos, ninguna de las oraciones que pidamos, así sean por muy buenas, que sean por petición para la obra, por petición para lo que sea, nuestras oraciones no serán oídas, porque Dios no verá como ese siervo malvado. La verdadera confesión tiene que ser específica de los pecados particulares. Es decir, nosotros no vamos a decir, Señor, perdóname por todos mis pecados, en el nombre de Jesús, amén. No. Y por más largo que lo hagamos, si nosotros decimos, perdónanos por nuestros pecados y ya, pues tampoco serán oídas, porque nosotros tenemos que abrirnos completamente, es decirle específicamente a Dios todos los pecados que hemos cometido. No necesitamos darle muchas explicaciones, porque Él las sabe, y es que Él sabe todo, pero nosotros tenemos que abrirnos a Él y decirle, Señor, te pido perdón porque hice esto, esto, esto y esto. Tiene que ser específico, no tenemos que hacerlo demasiado grande, demasiado largo, como ya vimos. Pero a Dios personalmente, porque sabemos que no es a ninguna persona que tenemos que confesarnos, sino directamente con Dios, pero decir específicamente el de qué te arrepientes y el por qué te arrepientes. O sea, reconociendo que eso está mal. Hay pecados que deben ser confesados solo ante Dios. Esto lo tenemos claro. Nuestros pecados personales, la mayoría es directamente con Dios, dependiendo de cuál pecado. Pero también hay otros que se tienen que hacer ante los hermanos o alguna persona a la que nosotros le hayamos hecho daño. Es decir, si hemos hablado mal de una persona y la hemos destruido verbalmente, pues nosotros confesar ante esa persona y pedirle perdón porque le hemos hecho daño. A esa persona, lo sepa o no, es nuestro deber. También hay una tercera opción que es pedir perdón ante la iglesia por algún pecado que hayamos cometido. Por ejemplo, que hayamos
incluso, que es el pecado que se toma como pecar en contra del Espíritu Santo, que es llamarle algo del enemigo cuando es algo de Dios. Si Dios nos muestra que nosotros fuimos el del error y que fuimos los que estamos equivocados, pues es nuestro deber ir hasta la iglesia y pedir perdón delante de los que estuvieron ahí por el daño que hayamos causado, porque sabemos que nosotros, el descarriarnos no solo implica nuestra perdición, sino implica la perdición de muchas personas que pueden seguirnos en ese momento de error. Pero todas deben ser definidas y al punto. No tienen que ser demasiado largas, demasiado maquilladas, demasiado adornadas, no, al punto, pero con sinceridad. A los pequeños hay que enseñarles a pedir perdón por sus pecados. Desde pequeños hay que enseñarles, fomentar ese hábito, no solo, bueno, los que tienen hijos, importantísimo, pero los que no tienen hijos, pero que tienen sobrinos o primitos, pues también ayudarles a fomentar que pidan perdón a Dios por sus pecados. La mejor ofrenda es darle el corazón. Esto lo sabemos muchísimo. De hecho, acá coloqué el himno 524 que se llama Traían en silencio presentes al Señor. Es un himno sumamente hermoso, muy recomendable, porque es de una persona que no tiene bienes físicos para dar, pero que le dice: Señor, te entrego mi corazón, que es lo que tengo, y que en esa pequeña historia, pero muy linda, Dios les dice, es lo más importante. Sin perdón no hay unidad ni amor. Esto tomarlo en cuenta para con nuestros hermanos, para con nuestra familia, para con nuestras amistades, para todo. Si no perdonamos, no hay una unidad y no va a haber amor, pues Dios no va a estar ahí. Satanás siempre procura que los hombres, en el sentido de los humanos, no oren mediante distracciones o guiándolos a tanta maldad que ya no sientan la necesidad de orar. Eso, algunos lo habremos experimentado y otros por testimonio ajeno, pero eso es muy cierto. Cuando nosotros no sintamos la necesidad de orar, el deseo de orar, es porque Satanás nos está agarrando. Así de sencillo, así de triste, pero es el momento cuanto más nosotros tenemos que esforzarnos con esas oraciones importunas, pero necesarias, en el buen sentido de la palabra hablo, de pedirle a Dios: Señor, te necesito, porque siento que me estoy alejando. Esto en cuanto al capítulo 23. Pasando al capítulo 24, que se titula Oración Intercesora, vamos a empezar, como modo de introducción, a leer Job 42. El hermano Angel leyó todo el capítulo 42, pero yo lo voy a resumir a los puntos que son como que van más a lo de el título, pues. Job 42, voy a leer desde el 10, que se titula Restauración de la prosperidad de Job. Sabemos la historia de Job, que Dios lo probó y que él demostró que sí era un siervo fiel. Dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Entonces, ¿cuándo Dios le quitó la aflicción? ¿Cuándo fue que Dios le restauró a Job e incluso le redobló todo lo que Job tenía? Cuando cuando Job oró por sus amigos. Sabemos que habla de 3 amigos de Job que eran los que lo estaban vituperando, se burlaban de él, le decían que renegara de Dios y todo eso, y Dios les hizo ver de que iban a ser castigados. Incluso Dios les dice
que vayan para donde Job, para que Job ore por ellos, para que no sean castigados. Y fue cuando Job, pues, oró por ellos para que Dios no los castigara. Y fue ahí entonces cuando Job demostró finalmente que era apto, un siervo de Dios real, fiel, y fue cuando Dios le quitó todas sus aflicciones y le redobló en ganancias. Entonces, vemos la importancia de lo que es la oración intercesora. El hermano Angel ahí comenta un poco acerca del juego, por así decirlo, de la numerología que hace la Biblia en cuanto a el número 7, que tenían que llevar como ofrenda 7 carneros. También habla, que sabemos la importancia de eso, con el año 7000. Luego habla de 6000 camellos, sabemos del 6000 años y Cristo vuelve por segunda vez. Luego de 1000 habla de ese 1000 años en que estaremos con Cristo, y bueno, así va 6, incluso el 4, que representa el año 4000 cuando vino nuestro Señor Jesucristo, y así. Ajá. Ahora entrando al capítulo en sí, 24, oración intercesora, la hermana White nos dice que no solo debemos orar por nosotros mismos, sino por los que nos han hecho daño y que incluso hasta pueden continuar haciéndonos daño. Hay que orar tal cual como siempre hemos dicho. Nuestro ejemplo es Cristo. Cristo, aún en la cruz, personas que le hicieron el peor daño que se le puede hacer a una persona, y aún así Cristo dijo: Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Nosotros tenemos que pedir a Dios por esas personas que no saben realmente lo que hacen, que el enemigo los tiene tan entrampados y que una vez nos hicieron daño o que incluso nos siguen haciendo daño en la actualidad, pero que necesitan de nuestras oraciones. Orad sobre todo mentalmente, esto lo dice la hermana White, no deis descanso al Señor. Esto es importante, no deis descanso al Señor. ¿En qué sentido? En que siempre tenemos que estar en espíritu de oración. Las frases que ya dijimos, estar siempre en espíritu de oración, y entonces es como nosotros estaremos preparados para la segunda venida de Cristo. Es decir, siempre estar: Señor, Señor, necesito. Él oye las oraciones sinceras e insistentes. Cuando el corazón esté rebosante del amor de Jesús, cuando eso pase, hablaremos palabras de vital interés e importancia. Entonces, sabemos que nosotros tenemos que ir moldeando la manera en cómo nos expresamos verbalmente, lo que decimos, lo que hacemos, y cuando eso sea natural, que vivamos hablando o emitiendo palabras de sumo interés, que es de Cristo mismo, porque todo es cristocéntrico, pues nuestro corazón estará rebosado del amor de Dios. Hay a vuestro alrededor aquellos que sufren desgracias, que necesitan palabras de simpatía, amor y ternura, y nuestras oraciones humildes y compasivas. Importante de ver esas personas que sufren y orar por esas personas. Aportarle también, como vimos en la pasada, aportarle una ayuda física, pero que no se deje a un lado las oraciones fervientes. Nadie ora como es debido si solo pide oración para sí mismo. Conciso y preciso. Nadie que ore solo para pedir por sí mismo está orando de una manera correcta. Es decir, no se le ha escuchado. Cuando muera el yo, se despertará un deseo intenso por la salvación de otros, un deseo que llevará a esfuerzos perseverantes para el bien. Es decir, si nosotros no sentimos que necesitamos orar por esas personas, preocuparnos en oración por esas personas que sabemos que sufren, pues nosotros todavía tenemos el yo bien arraigado. Esto que voy a leer ahora es súper fuerte,
pero que nosotros tenemos que tomarlo. Esto ya lo habíamos leído porque recuerdo que ya en una de los ejemplos de oración lo habíamos leído, pero que es demasiado importante recordar. Es un ejemplo de oración. Dame las almas, pidiéndole a Dios, sepultadas ahora debajo de la basura del error, si no muero. O sea, nosotros estamos en ese punto de decir, Señor, ayúdame a poder salvar a esa persona que sé que se está perdiendo porque siento que muero si no la ayudo. Es algo sumamente importante. Traigámosla al conocimiento de la verdad tal cual como es en Jesús. ¿Qué significa esto? Pues una verdad tal cual en Jesús es una verdad presente, es una verdad como tiene que ser en nuestro tiempo. Y esa verdad presente es la que está saliendo de la Iglesia Cristiana del Ministerio del Cuarto Ángel. Así de sencillo. Porque es aquí donde se está dando la verdad como es realmente. Aunque a algunos les duela o les dé donde más le duela y que algunos no estén de acuerdo y que ni siquiera se pongan en oración y a estudiar de verdad, no de que alguien me dijo que eso no era así o a mí me enseñaron que eso no era así, no, que uno personalmente compruebe en oración, que sé que Dios le va a demostrar, si esa persona va con sinceridad, Dios le va a demostrar que esta es la iglesia, pues así, solo así es que Dios nos va a seguir bendiciendo y nos va a dar lo que es realmente. Y esa bendición que nosotros recibamos, tenemos que impartírsela a otras personas. Es darle el alimento a tiempo también a esas personas que lo necesitan. Aproximarlos a esas personas que nos necesitan al costado sangrante. Vamos a leer Habacuc 3:4, que esto me pareció muy importante. Sí, Leo, dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Exacto. Ahí dice que la luz salía, el resplandor salía de su mano. Pero el hermano Ángel, algo que yo no sabía, dice que la hermana White aclara que realmente la traducción correcta sería que sale del costado de Cristo. Entonces, de ese costado izquierdo que sabemos que fue el que fue traspasado y que de allí es que emanó la sangre para caer en ese... se me fue la palabra, en esa arca, en el propiciatorio de esa arca, que es el simbolismo o es la concretación del pecado, de la paga de nuestros pecados, de nuestra salvación. Muchos se han desanimado. Eso es normal. Muchas personas que estén desanimadas. No solo las personas que no conocen de Dios, sino las personas que ya conocemos de Dios. Eso es algo normal. Pero ¿qué es nuestro deber? Pues que eso siento que lo aclara en el siguiente punto que tengo acá, que es trabajar por la obra es lo primordial. Y lo demás es pura vanidad. Eso tiene que ser nuestra mentalidad. Trabajar por la obra es lo primordial y lo demás, vanidad. No, nos traemos unos a otros a la misma presencia de Dios con fe viva. La explicación de esto es, si yo pido por mis familiares o por mis hermanos, pues los estoy presentando ante Dios en la presencia de Dios tal cual, en el lugar santísimo, lo estoy presentando mediante los méritos de Cristo. Y si alguien ora por mí, pues también me presenta ante la presencia de nuestro Padre. Entonces, unos a otros nos presentamos a la misma presencia de Dios, como con fe viva, mediante las oraciones. Pidamos para poder dar. Esto es un ejemplo de por qué pedir. Esto es como el perdón. Nosotros pedimos perdón porque perdonamos, ¿verdad? Entonces,
nosotros pedimos bendición para bendecir. Así tiene que ser. Señor, hay que ser sincero, hay que decirle, Señor, escudriña mi corazón y yo siento que quiero tal cosa, pero quiero que tú, si me la concedas, yo pueda aprovecharla para el bien. Eso es importante. No podemos continuar recibiendo tesoros celestiales sin comunicarlos a aquellos que nos rodean. No sigamos pidiendo bendiciones del cielo si no estamos dando bendiciones a los demás. No es, Señor, dame más conocimiento, dame más sabiduría, pero todo lo que obtengo me lo retengo. Entonces, ¿para qué estamos pidiendo? Se supone que nosotros pedimos más conocimiento es para darle a los demás que también necesitan de ese conocimiento. Oremos por los que predican y ministran. Sabemos que es importante orar por aquellas personas que están haciendo la obra. Debemos orar por los jóvenes que salen a predicar. Bueno, primeramente, los que somos jóvenes, ser parte de esos jóvenes que salen a predicar y orar por aquellos hermanos que también están saliendo a predicar. Oremos por nuestros hermanos de la fe. Otra opción que tenemos, que debemos tener como oración intercesora, por nuestros hermanos. Procuremos demostrarle nuestro interés y nuestra simpatía. Es decir, con nuestros hermanos no es solo orar por nuestros hermanos, sino demostrarle interés, que de verdad nos interesan nuestros hermanos y ser simpáticos con ellos. Cuando tratáis de ayudarles por vuestras oraciones, hacédselo saber. Esto es importante. Yo antes pensaba de que, bueno, puedo sonar un poco yoísta de decirle, bueno, hermano, estoy orando por ti, porque pensé que era como, quiero que sepa que estoy orando, como que mostrarme la más buena. Pero eso porque tenía la duda, pues, de que si era por un lado de yoísmo o porque de verdad quería que esa persona supiera que estoy orando. Y resulta que aquí pues se contesta. Es importante porque esa persona sabe que hay alguien que se interesa por ella y que está orando por ella. Eso es muy importante. Los padres deben orar por sus hijos. Vamos a leer Isaías 59:1. Leo, dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Exacto. Entonces, si nosotros, bueno, si los padres están dispuestos para orar por sus hijos, Dios siempre está dispuesto para escucharlos y para atenderlos. Es importante la oración de los padres y habla en especial, como ya lo vimos, de la oración de una madre. De hecho, Dios compara muchas veces el interceder, el amar a sus hijos como el amor de una madre. Los niños no pueden velar para detener la corriente y rechazar el paso del mal que Satanás está echando sobre ellos. Eso lo sabemos. Son muy pequeños y no pueden orar para que Dios les fortalezca. Pero los padres sí lo pueden hacer. Y es importante que los padres lo hagan con sus hijos y pues los que no tenemos hijos por nuestros familiares más pequeños. Aún el lactante en los brazos de su madre puede morar bajo la sombra del Todopoderoso por la fe de la madre que ora. Esto me hizo recordar la fe o las prácticas católicas de bautizar a los niños de pequeños, porque dicen que si ellos fallecen, entonces se van a perder. Pero es que no es cierto. Los niños lactantes de brazos, como vimos, esos niños que no pueden orar por sí mismos o velar por sí mismos, darse cuenta de lo que está pasando, reflexionar sobre eso, pues su madre que ora, pues los pidiendo a Cristo que interceda también por él, pues lo coloca bajo la sombra del Todopoderoso. Es decir, ese niño se salva mediante la fe de su propia madre, porque sabe que Dios no lo puede juzgar, es demasiado pequeño. Son importantes los cultos en familia, de mañana y de tarde, esto como modo de recordatorio porque ya lo hemos visto. Y por último, el hermano Angel dio su propio testimonio en cuanto a
que sí son contestadas las oraciones de los padres hacia sus hijos. Habló de que su familia es mayormente no creyente y que los hijos estaban, por así decirlo, contaminando de eso. Y temía que no siguieran los pasos adecuados, los pasos de un creyente. Y pues Dios le puso en su camino una familia cristiana, una familia adventista, con el que tuvieron como una especie de, supongo yo, un fin de semana, como una especie de retiro con ellos. Y esa familia influyó tanto en los niños que incluso les regaló el Camino a Cristo, si no mal recuerdo, o El Deseo de todas las gentes, no recuerdo bien, pero sé que le regaló uno de los libros de Elena, y que el hermano Angel, a pesar de que tenía un poco de duda de que si iba a seguir haciendo esos cultos de mañana y de tarde, vio que en sus hijos sí llegó esa información, que incluso decía que encontraba a veces a su hijo leyendo, incluso cuando iba en el carro, y que su hija incluso hasta oraba. O sea, sí se vio la respuesta de Dios ante sus oraciones fervientes para con sus hijos. Nosotros no tenemos hijos, en caso personal, pero sí vimos que en el poco tiempo que nuestras sobrinas estuvieron con nosotros, hubo un cambio en ellas de ponerse a orar, aunque obviamente les cuesta un poco y las hacían sumamente rápidas, pero es importante hacerlo así con ellos. Las oraciones que sean concisas, pero que ellas se esfuercen de buena manera a buscar a Dios, a pedir perdón por sus pecados y a reconocer que hay un Dios. O sea, entonces, es de motivar a los hermanos, los que tienen hijos, pues seguir orando por sus hijos, sobre todo las madres, es algo que da mucho fruto y que es algo muy importante. Y los que no, pues si tienen sobrinos, si tienen primitos, importante que oren por ellos. La oración intercesora es muy importante. Y como ya vimos, el perdón. No perdonamos, no somos perdonados. Y no somos escuchados ni siquiera. Bien, eso. Los que quieran comentar algo, pues que levanten la mano. Hermanito Naudi. Bueno, te felicito como siempre, hermanita. Muy buena explicación. Y bueno, quería comentar algo sobre las oraciones. Vemos aquí que estas oraciones pidiendo perdón y las oraciones intercesoras, vemos una vez más que van más para que esas oraciones tengan mayor eficiencia, ¿no? A la hora de hacer nuestras peticiones, tenemos que tomar en cuenta siempre a nuestros semejantes. Están destinadas a esto, ¿no? Y vemos el ejemplo de Job, que a pesar de esos amigos que estuvieron ahí, en vez de consolarlo, lo que hicieron fue que lo afligieron cada vez más. Y aún así, Job hizo una oración intercesora por ellos, olvidando todo aquello, ¿no? Todos aquellos mal momentos que sus amigos les hizo pasar. Y vemos una vez más cómo esa oración fue contestada por nuestro Padre Celestial, no solamente para perdonar a sus amigos, sino también para quitarle esa afrenta que estaba pasando Job, ¿no? Y lo recompensó el doble, ¿no? O sea, su bendición recayó en Job, aún con mayor fuerza, ¿no? Aunque sabemos que Dios sabía y conocía el corazón de Job y sabía que era más bien una lección para el enemigo, ¿no? Pues el enemigo quería demostrar que Job era indigno de su bendición porque lo quería reflejar de que era por interés cuando sabemos que no era así. Y bueno, entonces tenemos que tener esto muy en cuenta a la hora de nosotros hacer las peticiones de oraciones, sobre todo cuando uno va a hacer una petición para pedir perdón, pues tener esto en cuenta que tenemos que estar bien con nuestros semejantes. Si tenemos una persona por la cual nosotros hemos tenido algún conflicto
o una persona que nos haya insultado, o una persona que nos haya deseado el mal, por decirlo así, pues orar por esa persona y pedirle a Dios, pues, que cambie sus corazones y no estar odiando ni deseándole el mal. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones puedan ser contestadas. O sea, son unos requisitos que tenemos que tomar en cuenta. Y si no hacemos esto, pues nada va a valer para nosotros, pues pedir perdón por nuestros pecados o hacer cualquier petición, ya sea a favor de nosotros o a favor de nuestros seres queridos. Si tenemos una deuda pendiente con nuestro prójimo, ya sea con nuestro enemigo o con algún hermano o con algún hermano de sangre, si no perdonamos, si no reflejamos ese carácter de nuestro Señor Jesucristo, si no tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, pues nuestras oraciones no va a servir absolutamente de nada. Sé que a veces nos cuesta, es difícil perdonar, ¿sí?, a nuestros enemigos, y más cuando nos han hecho tanto daño en nuestras vidas. Pero tenemos siempre que mirar a la cruz, mirar siempre a nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él pasó, aguantó, resistió, y aún estar ahí, clavado en la cruz, su cuerpo todo ensangrentado, deformado, aún así Él perdonó y nos perdonó a todos. Y no solamente miró a ese grupo de gente que estaba a su alrededor, sino nos miró a nosotros en el futuro. Miró a su pueblo, miró a sus hijos, porque Él nos conoce, hermano. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce toda nuestra vida. Por eso es que nuestras oraciones siempre tienen que ser, como dice el taller de oración, directas y sencillas. No alargarnos tanto en nuestras oraciones, porque Él sabe lo que realmente necesitamos. Y si no comprendemos eso, pues debemos pedírselo siempre en oración a Dios, que nos ayude a orar, que nos ayude a entenderlo y que su amor siempre more en nuestros corazones. Entonces, eso es lo que quería opinar. Gracias. Gracias, hermanito. Sí, de hecho hay un versículo que ahorita es que me estoy acordando de él, que también encaja muy bien, que donde dice que antes de ir a ofrecer el sacrificio, tenían que, dice, primero ve y concíliate con tu hermano y después ve y ofrece tu sacrificio. Creo que está en Juan, no recuerdo exactamente dónde está, pero que dice así, y ese versículo yo lo aprendí en un mal momento, porque alguien me lo dijo a mí. Yo estaba molesta con una persona y quería ir y orar, y esa persona me dijo, acuérdate del versículo de que primero concíliate con tu hermano y después vas a Dios y pides perdón. Y es algo que marca, pero que se tiene que aprender sí porque sí. Es sumamente importante. Ángel. Sí. Y yendo en la idea como el hermanito Naudi, pues prácticamente abarcó bastante lo que quería comentar. Pero algo importante, pues que no sabía, era que pues cuando leí, ¿no?, la 22 y la 23 y 24, acerca de cómo orar, ¿no?, correctamente. Yo pensaba en un tiempo que pedir por aquellos que no conocían, no sé si estaba bien o estaba mal. Yo siempre dije que estaba bien porque aunque no los conozco, siempre estar presente en aquellas personas que conocemos, por su familia, por sus seres queridos y por otros que obviamente están pasando por una aflicción y dolor, ¿no? Y aún así, pues esta escuela me rectifica, este taller, que lo he hecho correctamente, pedí por los maestros, pedí por nuestros padres espirituales, que vienen siendo la Iglesia Cristiana del Ministerio del Cuarto Ángel, y sobre todo por aquellas personas que pues están pasando por una dolor y una aflicción que no están en la palabra, ¿no? Es como dice también nuestro Señor, cuando a veces nos ofenden y nos hacen mal, pues Él dijo en la cruz, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y eso es prácticamente lo que viene en mi mente constantemente. No podemos alargar orgullo. Este taller también
me ha ayudado y creo que nos ayuda bastante a nosotros a doblegar, ¿no? Ese orgullo que tenemos dentro, que a veces queremos, cuando nos hacen mal, pues pagar con la misma moneda, cuando no debería ser así. Y también aparte de que me ha sorprendido bastante lo que he leído, lo que he escuchado también de ti, Jocelyn, que estuvo muy bueno, que estamos en el lugar correcto, o sea que durante mis oraciones todo lo he venido haciendo correctamente. Mira que esto me sorprendió porque dije, wow, mira, prácticamente me está escribiendo lo que yo hago, ¿no? En mi oración. Aparte de que es muy íntima, pues alberga mucho, o sea, abarca demasiadas cosas. Pero lo importante, pues como se dice aquí, no ver orgullo alguno y perdonar siempre a los hermanos, porque el reino de Dios es para aquellos que perdonan. Si el Padre nos perdona los pecados, a todos nosotros, cual terrible que sean, ¿por qué no perdonar a nosotros a aquellos que también nos hicieron mal? Y hoy en día, qué difícil para muchos pedir perdón. Qué difícil para muchos. A veces uno dice perdón, porque obviamente le nace, porque admitimos nuestros errores, pero hay otros que no lo ven. No lo ven, orgullosamente lo que te cierran es la puerta, te dicen con palabras que también te la toman de la Biblia y te dicen, bueno, oraré por ti, así como que yo soy el que tengo el error y los demás están bien. Y yo me quedo sorprendido como hoy en día mucha gente pasa por alto estas lecciones del taller de oración. Creo que deberían como que refrescarle en la memoria. Y a pesar de que tienen tanta lección, no lo ven, no lo miran. Pero me pareció impresionante todo el taller, el 22, la 23 y el 24, de lo que leí. Oraciones sencillas, pedir por aquellos que están pasando la mal, aunque no los conozcamos, pedir por nuestros maestros, inclusive los maestros por los alumnos. O sea, es recíproco, pues. Y me es sumamente interesante, de verdad. Y sobre todo esto, bueno, seguiré diciendo, cuando alguien hace mal, por mucho que el día esté pero pesado y el enemigo quiera venir a zarandearnos, es decir, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Eso lo quería comentar. Gracias, Ángel. Sí, este taller ha sido demasiado de bendición, demasiado para todos. Ha sido una bendición totalmente. Tanto lo que dice la hermana White y lo que le añade el hermano Angel, o sea, es muy importante. Pero igual, modo de, como de aclaratoria, sabemos que, como vimos en el pasado, que para pedir por esos enfermos, para pedir por esas personas, en caso de que se mejoren, ponerlo bajo que se haga tu voluntad siempre. Eso en realidad lo tenemos que hacer con todo, porque solo Dios sabe si eso va a glorificar su nombre o no. Y también pienso que también es importante recordar que hay personas específicas que ya no se tienen ni por qué orar por ellas porque saben la verdad y conscientemente hacen el mal. Como por ejemplo, los propios papas. Sabemos que ellos van directo contra Dios y con ellos no hay que orar. No vamos a orar por Satanás mismo, no vamos a orar por el propio papa, porque conscientemente no quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces, por ello, no hay nada que hacer. Ellos, a conciencia, se condenaron. Pero sí por esas personas que realmente no saben lo que hacen, que de verdad no saben lo que están haciendo, que lo ven como, bueno, yo soy ateo porque eso está de moda, o ay, porque no sé, así es como la mayoría de las personas son, o los que son chéveres pues son así, y por esas tonterías. Por esas personas sí hay que pedir muchísimo, por nuestros familiares que aún no están, que no aceptaron a Cristo, por esas personas que realmente necesitan y que Dios les puede dar otra oportunidad, pues por ellas hay que orar muchísimo. Y también, que va acorde con el capítulo que vimos anterior, decirle a esas personas que para mejorar sus vidas, y no en que si oras si te aceptas a Dios, ya Dios te va a dar una casa y un carro. No, porque así no es como funciona. Pero sí decirles de que va a mejorar su conexión con Dios, su paz interior con Dios, que solo la puede dar Dios, si acepta a Cristo como Salvador, si se arrepiente de sus pecados y si
pues busca en la medida de lo posible aprender de la palabra de Dios. Esto importantísimo saberlo. Pues. Yo le doy muchísimas gracias a Dios por todo este taller, porque ha sido tal cual como le pasó al hermano Angel. Pensé que era, o sea, lo empecé solo para mí, pero vi que todo el mundo tiene que saber de esto. Y así tal cual se tiene que hacer, con el favor de Dios. O sea, es para que todos nosotros repartamos ese alimento a los que lo necesitan. Y bueno, y con el favor de Dios que un día también lo hagamos físico, que físicamente también aportemos. Bueno, si alguno más quiere comentar, si no, para concluir con una oración. Listo. Bueno, entonces, como ya saben, los que se puedan arrodillar, pues de rodillas para pedir a nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito y glorioso Padre Celestial, tú que vives y reinas en las alturas de los cielos, Señor, bajo los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, te suplicamos, Señor, el derramamiento de tu Espíritu Santo siempre y en todo momento, y con especial énfasis ahorita, Señor. Te queremos pedir, Señor, que nos escuches y que nos abra nuestro corazón, Señor. Te queremos dar gracias por todo el conocimiento que nos has dado, Señor. Gracias por el conocimiento acerca de la oración, por esa ciencia preciosa que nos das como medio para comunicarnos contigo y presentarnos ante ti, Señor. Gracias por que nos ayudas a saber cómo hacerlo, por quién hacerlo, Señor. Gracias porque nos perdonas, Padre Celestial. Ayúdanos a abrir nuestro corazón, que tú escudriñes nuestros corazones, Señor, que nos presentes ante nuestra vista, Señor, los pecados por lo que aún no nos hemos arrepentido, para ir ante ti, Señor, y pedirte perdón por ellos, porque sabemos, Señor, que para poder alcanzar esa corona que tanto deseamos, tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados, Señor, de corazón. Te suplicamos, Santo Cristo Jesús, que sigas intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, por darnos conocimiento para incluso saber si lo que estamos haciendo está bien, o corregir, Señor, lo que estamos haciendo mal. Ayúdanos a amarnos los unos con los otros, con nuestros hermanos, Señor, con nuestros familiares, aunque no estén en la verdad, Señor. Ayúdanos a amar al prójimo tanto, Señor, como para sentir la necesidad de ayudarles, Señor, a que te conozcan y que se entreguen a ti, Señor, y sentir que morimos si no lo hacemos, Señor. Ayúdanos a poder reflexionar más en el título, Señor, o en lo que tú has dicho a través de la hermana White, de estar siempre en espíritu de oración para poder alcanzar, Señor, esa corona cuando tú vengas por segunda vez, Santo Cristo bendito. Ayúdanos siempre y en todo momento, Señor. Te suplicamos que perdones nuestros pecados y que nos ayudes a mejorar, que nos dé tu Santo Espíritu para que transforme este carácter, Señor, impuro, en algo incorruptible. En tu santo y precioso nombre, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén, amén y amén. Amén. Gracias. Espero que les haya gustado. A mí me encantó. Gracias. A mí me fascina. Muy bien, hermano. Así que bueno, Muy buena explicación. feliz noche. A poner en práctica todo. Que descansen, que tengan feliz noche. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en la reunión de oración. Sí, mañana la reunión de oración a las 8 igual. Chaito. Chao, Ángel. Tiempo sin verte, Ángel. Cuídate, Ángel. Chao. Chao. Cuídate.